El miércoles parecía ser un día normal. Llegué tarde a casa, agotada después de una larga jornada de trabajo. Mis rodillas crujían mucho debido al largo esfuerzo de caminar sobre el parqué. La casa me recibió en silencio. Mi marido se había retrasado para una reunión y yo sabía que el único en casa era Aldo, su hijo de un matrimonio anterior. El joven siempre me había parecido retraído. Su reciente ruptura con su novia lo había afectado profundamente. Pasaba la mayor parte de su tiempo en su habitación, evitando el mundo. A veces, incluso faltaba al trabajo y no dejaba de preocuparme de que eso terminara costándole el empleo. Al entrar en la cocina, noté la camioneta de Aldo aparcada en el camino. Estaba claramente en casa, aunque a esa hora normalmente debería estar trabajando. Esto me incomodó un poco, pero lo atribuí a su costumbre de aislarse del mundo. Mientras subía para cambiarme, oí pasos. El agua corría en el baño. La puerta estaba ligeramente entreabierta, lo cual era extraño. Aldo solía ser muy estricto con la privacidad. Un poco incómoda, me acerqué. Abrí la puerta con cautela y me quedé paralizada. Aldo estaba de pie frente a mí, con la espalda tensa. Sus movimientos eran frenéticos. Se frotaba el hombro con un guante de baño, como si intentara quitarse algo de la piel. Su estado parecía doloroso y no podía apartar la mirada. La puerta se abrió chirriando y él se giró bruscamente. Había pánico y confusión en sus ojos. Por un instante, ambos permanecimos inmóviles, invadidos por la vergüenza. Retrocedí apresuradamente, intentando cerrar la puerta, pero su voz me detuvo. Aldo se dejó caer lentamente al borde de la bañera, como si ya no pudiera contener lo que lo oprimía por dentro. Sus hombros temblaban, y yo veía que necesitaba desesperadamente apoyo. Me agaché a su lado, intentando estar lo más tranquila posible. Tenía rasguños en el cuerpo y desesperación en los ojos. Sus manos estaban apretadas en puños, como si estuviera luchando contra sí mismo. No se necesitaron palabras para comprender que su alma estaba desgarrada en 1000 pedazos. La ruptura con la chica había dejado una herida profunda en su corazón, y él intentaba mitigar el dolor de todas las maneras posibles. Su confesión fue pesada, pero franca. Estaba destrozado como si el mundo entero le hubiera dado la espalda. Lo escuché, con un agudo sentimiento de compasión creciendo en cada una de mis frases. Puse mi mano suavemente sobre su hombro. Se sobresaltó ante mis palabras. Las palabras que pronuncié venían del corazón. No sabía si sería capaz de hacerle entender lo importante que era para mí, pero era lo único que podía hacer. Cerré lentamente la puerta detrás de mí, dejándonos a los dos solos en el baño. El silencio se hizo palpable, solo roto por el sonido del agua que se escurría por su piel. El aire estaba impregnado de un olor particular. Aldo estaba sentado en el borde de la bañera, su cuerpo se veía tenso y su rostro confuso. Levantó la vista hacia mí, sus ojos llenos de dudas y confusión. Gotas de agua se deslizaban por sus hombros como para subrayar su vulnerabilidad. Aldo siempre me había parecido fuerte, pero ahora era diferente, abierto, roto, necesitado de apoyo. «Es justo. He perdido», comenzó a tartamudear. Permaneció sentado en silencio en la silla, apoyado contra la pared. Sus palabras se hundían lentamente en mí. Continuó hablando como si cada palabra le resultara difícil. La ruptura con su novia, la soledad, los pensamientos constantes como si hubiera decepcionado a todos a su alrededor. Evitaba mi mirada como si temiera que lo juzgara, pero yo solo escuchaba sus palabras angustiadas. «Es normal que duela, Aldo», dije suavemente. «Pero no estás solo». Su mirada se suavizó, pero sus ojos aún traicionaban su sufrimiento interior. Estaba luchando. Se pasó una mano por el pelo para sacudirlo. Se quitó las gotas de agua y luego hundió su rostro entre las palmas. «No lo sé», susurró. Me levanté y me acerqué torpemente a él. Me senté a su lado en el borde de la bañera y mi gesto fue más instintivo. Extendí la mano y puse mi mano suavemente sobre su hombro.
Él se sobresaltó, su respiración se hizo más regular, pero la tensión seguía presente en su cuerpo. Levantó la vista y cruzó mi mirada en ese silencio lleno solo de nuestras emociones. Una conexión que había sido imperceptible antes. «Siempre estás tan tranquila», susurró. «Es la experiencia, Aldo. Pero para ser honesta, a menudo tengo miedo, igual que tú». Mis palabras parecieron calmarlo un poco. Lo dejé relajarse bajo mi abrazo. Su cuerpo aún temblaba, no por ansiedad, sino por fatiga. Levanté ligeramente su rostro con mi mano, su piel mojada, pero la frescura del agua seguía ahí. Cerró los ojos como si mi gesto fuera un escape para él. Cuando se levantó, lo oí tomar una respiración profunda. Aldo cogió la toalla y se la envolvió como para protegerse. Su mirada se volvió más segura y había una voluntad de combatir sus miedos. Lo miré extrañamente aliviada. Esa noche nos había cambiado a ambos. Había derribado las barreras entre nosotros, transformando nuestra relación en algo más profundo. Mientras se dirigía a su habitación, me quedé de pie en el baño contemplando lo que había sucedido. Allí, una extraña calma me invadió, como si hubiera cumplido un deber del que ni siquiera era plenamente consciente. La mañana comenzó lentamente, como si la naturaleza misma hubiera decidido ralentizar el paso del tiempo. Un mensaje de mi marido llegó temprano. «Tuve un imprevisto. Me quedo en la oficina. Te amo». Leí esas palabras, con las manos sobre mi taza de café, y no lograba deshacerme de esa extraña sensación de vacío. Normalmente me resultaba familiar, pero hoy algo era diferente. Me distraje en la cocina decidiendo preparar el desayuno. Corté verduras para la tortilla, tratando de concentrarme en los diminutos movimientos del cuchillo, el chirrido de la tabla, pero mis pensamientos volvían obstinadamente a Aldo. Algo había cambiado desde esa noche, como si hubiera una corriente invisible entre nosotros que no podía explicar. Su mirada, su voz, todo parecía demasiado personal. De repente, un movimiento detrás de mí, el ruido apenas perceptible de pasos y en el mismo instante la mano sobre mi hombro. Me sobresalté tan bruscamente que el cuchillo se me escapó de las manos con un ruido metálico. Cayó al suelo. Cuando me di la vuelta, vi a Aldo. Su rostro estaba tenso y el miedo brillaba en sus ojos. Su mano en mi hombro temblaba ligeramente. «Aldo», es todo lo que pude decir. Él no respondió. Simplemente se acercó. Sus movimientos eran sacudidos, como si estuviera luchando contra sí mismo. De repente, sus brazos me rodearon, apretados, casi desesperados. Su respiración era entrecortada y su corazón latía tan fuerte que lo sentía en mi piel. Me quedé paralizada, estupefacta. Aldo era un hombre adulto, grande y fuerte, pero en ese instante parecía un niño perdido en busca de protección. «No puedo». Apenas sopló en mi cabello. Yo no sabía qué decir. Su abrazo era a la vez demasiado fuerte y extrañamente suave. El contraste me turbaba. Se separó ligeramente y sentí su beso en mi mejilla. El beso fue fugaz, pero no menos conmovedor. Algo se tensó, dejando una marca imposible de ignorar. «Lo siento», sopló mirándome finalmente a los ojos. Había dolor en su mirada, mezclado con gratitud y algo más, algo desconocido que tenía miedo de nombrar. Quise responder, pero en lugar de eso, simplemente asentí. Me miró fijamente durante otro segundo como si intentara comprender o decidirse. Luego soltó lentamente mis manos y se alejó. Cuando la puerta se cerró detrás de él, me quedé allí de pie. Esto no era solo extraño, era malo. Pero no podía deshacerme de la extraña sensación de que ese momento había significado algo. Su recuerdo aún estaba grabado en mi piel y en mi memoria, como una luz viva que no se apagaba. Incluso con los ojos cerrados, quería convencerme de que solo había sido un impulso, que Aldo estaba perdido, que necesitaba apoyo. Pero mi alma se negaba a creer esas palabras.
Más tarde, sentada en la cocina, con mi café enfriándose, me di cuenta de que este vínculo entre nosotros ya no era inofensivo. No era algo ordinario, era una chispa que transformaba todo a nuestro alrededor. La luz de la lámpara del salón se difundía suavemente en la habitación, proyectando largas sombras en las paredes. Así, sola, sumergida en el silencio, intentaba comprender mi ansiedad. Palpitaba ensordecedora en Aldo. En los últimos días, su comportamiento había sido inquietante, su desapego, su negativa a las reuniones, sus largas desapariciones. Parecía perdido, sin rumbo, y lo sentía en lo más profundo de mí. Oí el crujido del suelo y pasos ligeros. Aldo bajaba la escalera cuando se detuvo en el umbral, dudando, con la mirada intensa. Sentí la excitación subir. Era como si luchara contra sí mismo. Antes de cruzar el umbral, su silueta parecía vulnerable en la penumbra, más como un niño confundido que como un hombre adulto de pie frente a mí. Lo observé. El peso de su silencio. Cada gesto traicionaba su tensión. Sus manos frotaban nerviosamente la tela de su pantalón. Sus hombros se hundieron, su mirada perdida en el vacío. Había una lucha interna que intentaba disimular, pero yo la veía tan claramente que mi corazón se encogió. Se dejó caer lentamente al borde del sofá, evitando aún mi mirada. Su postura era tensa, como si estuviera listo para saltar y marcharse en cualquier momento. Yo no lo presioné. Sabía que era un momento frágil que no podía ser devastado por palabras o movimientos bruscos. Lentamente, comenzó a hablar. Su voz era débil, apenas más que un susurro. Cada palabra salía con esfuerzo, como si las estuviera sacando de lo más profundo de sí mismo. Habló de sentirse perdido, de no saber dónde estaba su lugar y lo que no debía hacer, sin saber cómo encontrar respuestas. Escuché sin interrumpirlo. Su confesión era pesada como una carga que había llevado solo durante demasiado tiempo. Vi lo difícil que era para él evitar mostrar sus emociones sin poder ocultarlas por completo. Había un dolor en su voz que no podía ser ignorado. Cuando mencionó que yo era su único apoyo, comprendí la importancia que tuvo para él esa noche en que hablamos. No fue una simple confesión, fue un grito de auxilio ahogado y casi inaudible. Pero yo lo escuché. De repente, extendió la mano y me abrazó. Me quedé paralizada por la sorpresa. Luego sus hombros temblaron y sus brazos me apretaron fuertemente, como si temiera que desapareciera. El abrazo fue tan sincero que mis propias emociones se me subieron a la garganta. Permanecimos así un momento. Su respiración se fue calmando poco a poco y pude sentir cómo la tensión se disipaba lentamente. Este momento no necesitaba palabras. Todo lo que tenía que decirse ya estaba dicho en los gestos, en la forma en que se apretaba contra mí, en la forma en que yo le acariciaba suavemente la espalda. Cada mañana me despertaba con una ligereza que no había sentido en años. La casa parecía adquirir un nuevo sentido, tranquilo pero tangible. Aldo ya no me evitaba. Su presencia se había vuelto constante, casi palpable. Su mirada, incluso en silencio, decía más de lo que las palabras podían expresar. Parecía existir un vínculo invisible entre nosotros, fuerte y como un rayo de sol en un día frío. Me di cuenta de que había cambiado. Mis pensamientos estaban cada vez más preocupados por Aldo, como si él me viera tal como era realmente, con todos mis miedos, mis dudas, mis intentos de ser escuchada. Mi marido, siempre absorto en su trabajo, se convertía en una especie de fondo lejano, como el tic-tac de un viejo reloj que uno termina por no notar. Preparé la cena y me sorprendí mirando al vacío, imaginando la sonrisa de Aldo, su voz resonando en la habitación. Con cada minuto que pasaba, estaba más y más convencida de que lo que estaban haciendo entre nosotros era más que una simple amistad. Era demasiado poderoso para ser accidental. Sus palabras resonaban en mi alma como no lo habían hecho en años. Pero al mismo tiempo, me invadía una especie de contradicción. ¿Era justo?
Intentaba encontrar respuestas, juntando mis pensamientos como las piezas de un mosaico. Tal vez simplemente estaba buscando lo que no había estado allí durante mucho tiempo, o tal vez era una conexión verdadera, el tipo de conexión única que se experimenta cuando se encuentra el alma gemela. Aldo comenzó a pasar más tiempo en casa. Nos sentábamos solos en el salón durante largos momentos a hablar de libros, de películas, incluso de sueños que había olvidado hacía mucho. Se convirtió en mi roca, un apoyo tan precioso que tanto me había faltado. No pude resistirme a saborear esos instantes. Una noche, mi marido volvió a retrasarse en el trabajo. Aldo se quedó a cenar. Se sentó frente a mí y había tal sinceridad en su mirada que sentí un escalofrío de emoción. Hablamos, pero las palabras se hicieron cada vez más raras y menos importantes. El silencio entre nosotros parecía decir mucho. Pensé en mi marido, en la forma en que prácticamente había desaparecido de mi vida, absorbido por sus negocios, sus proyectos interminables. Su presencia física se había convertido en una rutina, nada más. Estaba allí, pero era como si no existiera. Resistí, y esa ausencia solo subrayaba lo presente que estaba Aldo para mí. Cuando se levantó para recoger la mesa, levanté la mano. Él se giró, su mirada cruzando la mía. El instante fue breve, pero cargado de comprensión y de algo más que dudaba en nombrar. Me quedé despierta hasta tarde esa noche. Recordé su mirada, sus palabras. Era nuevo y aterrador, pero al mismo tiempo tan justo. No sabía lo que deparaba el futuro, pero creía que era algo bueno, algo que había esperado toda mi vida. A la mañana siguiente, el timbre me despertó. Abrí la puerta y vi a mi marido. Estaba en el umbral con una expresión cansada pero feliz, llevando un enorme ramo de flores. Dijo que se había tomado el día libre para pasarlo conmigo, pero detrás de él, en la esquina de la calle, estaba Aldo. Su rostro estaba tenso, sus ojos fijos en mí y en sus manos sostenía una caja llena de sus pertenencias. Me quedé paralizada, dándome cuenta de que este momento lo iba a cambiar todo. Aldo, mi marido, yo, tres figuras unidas por lazos invisibles. Y yo sabía que en ese instante, ¿te gustaría que haga algo más con esta traducción o el texto original?